Muy bien, buenas tardes. Estamos en Laboratorio de Sistemas de Vapor en semana 6 y nos corresponde hablar sobre calderas acotubulares. Cuando vemos esta diapositiva, pues entonces tenemos, quiero que diferenciemos entre lo que es una caldera acotubular y una generadora de vapor. Básicamente, una caldera acotubular es una caldera en donde el fluido, agua, circula por dentro del tubo, pero básicamente produce vapor saturado. Mientras que los que llamamos generadores de vapor son calderas también acotubulares porque el agua fluye por dentro del tubo, pero estas calderas tienen la característica de que la descarga final del vapor está en una condición de sobrecalentamiento. Ya que en el segundo caso, en este último caso, este vapor tiene que ir hacia una turbina de vapor, en donde tenemos que alimentar a esta última con vapor sobrecalentado, no con mezcla, no con vapor saturado, que eventualmente se convierte en mezcla saturada y generaría desgaste sobre los salares de la turbina de vapor. Las calderas, bueno, sí, calderas acotubulares en general, sea de uno o de otro, acotubulares o generadores de vapor, las podemos encontrar en típicamente en tres configuraciones. ¿Cuáles son, auditorio? Tres configuraciones. Bueno, yo les voy a decir, en configuración A, en D o en C. ¿Qué dije? A, no, va de nuevo. En A, en D y en O. Si tuvieran que especular en esta imagen que ven en este momento, ¿cuál sería de esas que acabo de decir? ¿La A, la D o la O? Digan, muchachos, tiran. Lo que gusten, lo que digan va a estar bien. ¿En Sí, D? eso es, la D. Así es fácil. La D, correcto. Las calderas acotubulares tienen las siguientes partes fundamentales. Lo que ven abajo se llama el domo inferior. El domo inferior tiene la función de ¿qué, muchachos? ¿Qué leyeron en algún otro momento? ¿Cuál es la función fundamental del domo inferior? Es para drenar como lo que queda, los concentrados del fondo, profe, ¿no? Muy bien, exactamente. Justamente en el domo inferior es donde se acumulan los lodos y ahí es donde tenemos oportunidad de generar purgas de fondo. Ahí es donde se hace la purga de fondo, la caldera acotubular. ¿Cuál es la función del domo superior? Especulen. De que ahí Bueno, es donde tiene... se va a Ajá. almacenar el vapor. Digamos, se va a contener el vapor y después de ahí es donde se va a tomar para las unidades donde se vaya a utilizar ese vapor. Muy bien, exactamente. Básicamente de ahí sale, nada más que recuerden que donde dice steam drum o el domo superior o el domo de vapor, ahí se produce vapor saturado. En las, ya sea, digamos, en las acotubulares, pero en las generadores de vapor, ahí se produce el vapor saturado, pero ese vapor saturado tenemos que enfrentarlo nuevamente al flujo de calor, al fuego. Entonces tenemos que hacerlo pasar por un último intercambiador de calor que se llama el sobrecalentador. Pero también en el domo superior, ahí es donde damos o hacemos llegar el agua fresca o el agua de restitución. Ahí es donde suministramos o llega ya el fluido de reposición tratado químicamente. Muy bien. A ver, si tuvieran que... Bueno, ahí lo dice. Caldera acotubular tipo D, ¿verdad? Es claro. Y lo que tenemos dentro, ¿verdad? Dentro de ese espacio que envuelve los tubos de color azul es el fuego. Ahí es el lugar. Cuando estamos dentro, porque si empezáramos a caminar dentro de esa sección de D, si caminamos dentro y vemos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, lo que vemos son tubos. Y dentro del tubo está el agua. Por tanto, a esos tubos o a esa sección que tocamos con nuestras manos, porque podemos caminar perfectamente por ahí, se llaman paredes de agua. O sea, claramente no son de agua, porque lo que vemos y sentimos con nuestros sentidos es la tubería, es el tubo. Pero
como sabemos que dentro del tubo está el agua, le decimos paredes de agua. Paredes de agua. Claramente, por fuera del tubo, pues lo que tendríamos sería las paredes refractarias, porque las personas que están por fuera completamente de la caldera, pues deberían estar protegidas contra las altas temperaturas de la llama que se está produciendo. Entonces tendríamos que eso está básicamente el tubo y luego tendríamos paredes refractarias y después los bloques de cemento, las paredes convencionales. Como pueden ver, aquí tenemos una configuración en O, claramente ahí se ve, es fácil verlo, y también tenemos una configuración tipo A. Normalmente estas calderas, muchachos, parece así como, parece que son pequeñas, así como estamos viendo en esta imagen, pero en realidad no, muchachos, son edificios. Son edificios. Cuando estamos hablando especialmente de generadores de vapor, son edificios. Hay calderas acotubulares. Hay calderas acotubulares que no son para la comercialización para la producción del azúcar y el guaro. Las podemos encontrar en la zona central. Pero básicamente ya son más pequeñas. Pero para las que llamamos generadores de vapor, sí son edificios. Hay alguna tendencia en estar sustituyendo calderas de hidrocarburos por material biomásico. La característica fundamental de los generadores de vapor es que utilizan material biomásico. ¿Material biomásico como cuáles? ¿Qué biomasa se utiliza para este tipo de calderas llamadas generadores de vapor? Ejemplos que me mencionen, que recuerden, que mencionamos tal vez en otro curso. Pellet. Pellets, no pellets. Gallinacia. Gallinacia, muy bien. Carbón. Carbón. Bagazo, correcto. Sigan, hay más. Gas natural. No, bueno, ya, muy bien. Ya. No gas, bueno, vamos a ver. El gas natural, si ustedes buscan los elementos que conforman el gas natural, entre ellos, pero en bajas concentraciones, está el metano. Pero más bien con el gas LPG, o el gas LP, perdón, gas licuado de petróleo, sí tenemos mayores concentraciones de metano, butano, isobutano, N-butanos. Pero creo, si les sigo la idea que quiere manifestar Borbón, yo creo que más bien es de la descomposición de la basura. La descomposición de la basura produce metano. Y este metano sí puede generar llama para alimentar calderas, perdón, para calentar agua en calderas cuando lo que estamos aprovechando es la descomposición de la basura. Bueno, tenemos madera, paja de cebada, etc. Esta imagen no es una caldera generadora de vapor. O sea, no es la que llamamos, sí genera vapor, no me malinterpreten, es un asunto de la definición, de la utilización de las palabras. No es lo que llamamos generadora de vapor, es simplemente una caldera acotubular. Produce vapor, pero no lo que yo defino como generadora de vapor. No produce vapor sobrecalentado. Esta caldera es acotubular porque el agua fluye dentro de la tubería, del tubo, pero produce vapor saturado. Es clásico de ver este tipo de caldera, de la caldera de Clayton, porque es una caldera de tambor vertical. Ahorita vemos una imagen donde representa el mono serpentín, que está dentro de ese tambor de color verde. Abajo tenemos la llama, y la llama pues básicamente está avanzando a toda la sección longitudinal de ese tambor en color verde. Tenemos el mono serpentín finalmente es envuelto por una capa, luego esa capa es protegida por un aislante, y ese aislante es protegido por básicamente lo que estamos viendo de color verde. Trabajan normalmente con alimentación de agua por bombas reciprocantes. Y le llamamos calderas de paquete. De paquete porque básicamente el sistema de suministro, de producción del vapor está centralizado. Como lo recuerdan de la caldera Clayton, pues la caldera Clayton ya es todo un sistema de vapor en sí. O sea, es todo un sistema de suministro del vapor. O sea, no tenemos el tanque de tono condensados por un lado
y la caldera por otro, y la bomba por allá, y el suavizador por allá, sino que todo está en una misma plataforma. ¿Qué es esto? Esta fotografía es, pues, es reciente, pero es reciente en el sentido de que la acabamos de hacer un mantenimiento preventivo y estética, porque la acabamos de pintar, le acabamos de pintar el piso, y entonces la fotografía quedó bellísima. El viernes cuando fui, pues no está así. Primero porque se metieron pajaritos y los pajaritos hacen desórdenes, y entonces vieron ustedes, ¿verdad? Hay vandalismo de animales por toda la escuela, vieron ustedes. Pero bueno, esas cosas no se las voy a mostrar, pero bueno, vamos a resolver. Hay un inconveniente que tenemos. Ahí después les cuento cómo me fue. Vean, este es un esquemita de cómo es que la caldera Clayton funciona de una forma muy esquemática. La caldera, dije Clayton, no, la caldera acutubular, disculpen. La caldera acutubular trabaja bajo el principio físico que se llama de termosifón, el efecto de termosifón. Entonces, lo que significa, muchachos, es que obsérvese que entre el tubo de la izquierda y el tubo de la derecha va a haber una, supongamos, vamos a darnos este supuesto, hay una separación física, que es esa barra que dibujé esquemática de color café. Básicamente el fuego proveniente de la biomasa a la hora de combustionar, o el hidrocarburo, también puede ser hidrocarburo, pero no es lo normal. Lo que va a provocar es que calentamos el tubo y por tanto la masa de agua que está dentro del tubo, provocando que la densidad del fluido disminuya, haciendo que el fluido empiece a descender y empezar a evaporarse, ocupando un volumen mayor, tratando de ocupar un volumen mayor. Por tanto, al desplazarse por el tubo de la izquierda, desplazarse el agua hacia arriba, el fluido más frío, más pesado, más denso, se va hacia abajo. O sea, que el cambio de temperaturas en el fluido genera un efecto mecánico motriz que hace que el fluido se mantenga en movimiento. A eso le llamamos el efecto termosifón, que es el mismo fenómeno que ocurre cuando ustedes se hacen café en el coffee maker. Yo creo que ya les he contado esta historia, que yo le desarmé el coffee maker a mi mamá porque yo decía, ¿dónde está la bombilla? ¿Dónde está la bomba que hace que el agua esté abajo y llega a caer por arriba del filtro? Y yo le desarmé el coffee maker, yo no encontré la pinche bomba. Claro que obviamente yo no sabía nada de esto en aquel momento. Yo decía, pero ¿cómo es que funciona el coffee maker? Bueno, ya ustedes creo que se puede imaginar que una resistencia calienta el agua, al hacer de que se vuelva menos denso, se va para arriba el agua. Y lo más pesado empuja el fluido para que se mantenga un fenómeno mecánico motriz. Y el agua cae por encima del filtro y a continuación ya pues chorrea en el café. Profe, ¿qué edad tenía usted cuando tenía esa curiosidad? Ay, si yo les contara, muchachos, las cosas que le hice a mi mamá. Yo creo que fue cuando sí, como en sexto grado, porque me había quebrado el brazo. Y entonces, como que estuve unas semanas en la casa, como que no tenía nada que hacer. Entonces, lo único que hacía era desórdenes. Y mi abuelo le decía, no lo regañes, no lo regañes. Es como que le decía mi abuelo a mi mamá, es curiosidad científica. Pero mi mamá estaba, ¿verdad?, de los diablos, ¿verdad? Porque le desarmé. Bueno. ¿Dónde iba? Ah, bueno, que entonces el efecto mecánico motriz. Lo que pasa es que nosotros los diseñadores de calderas, para asegurarse de que este efecto mecánico motriz se mantenga y el fluido suba hasta donde tenemos el domo superior, donde tenemos una presión de vapor bastante elevada, pues se mantenga ese fenómeno mecánico motriz. Y además, porque recuerden que un cierto porcentaje del agua se pierde. Si tenemos pleno retorno condensado, recuerden que siempre se va a perder qué porcentaje más o menos de la masa de agua que tiene todo el sistema. ¿Cuánto habíamos dicho? Le eché 1000 litros. En algún momento voy a perder algo de agua. ¿Cuánto es porcentualmente?
Especulen. De 2 a 3% era. No. Correcto. Sí, sí, exactamente, de 2 a 3%. Por tanto, necesito constantemente estar inyectando agua. ¿Y cómo inyecto agua? Pues el agua que yo voy a inyectar, pues tengo que elevarle la presión porque lo voy a tener en un tanque. Lo voy a tratar químicamente y físicamente, recuerden, y tengo que elevarle la presión a esa agua, como a continuación van a conocer en la, o creo que ya lo leyeron, en el reglamento de calderas, que el agua tenemos que subirle la presión por lo menos 1,5 veces la presión que tenemos en el domo superior, en la cámara de vapor ahí arriba, de color naranja, color amarillo ahí, oscuro. ¿Amarillo qué? Como huevo sucio, ¿verdad? Tengo que igualar y superar la presión de vapor que tengo en la cámara de vapor del domo superior, porque si no, entonces no podría inyectar agua nueva. Agua fresca. Agua fresca, entiéndase, agua de restitución. O sea, ya agua tratada física y químicamente. Entonces, una caldera de este tipo tiene un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo que se caracteriza porque, otra vez, escuchen bien, la presión que las bombas agregan al flujo de agua que va a ser inyectada para restituir lo que se perdió es de 1,5 veces la presión que tenemos allá arriba en el domo o en la cámara de vapor de una caldera pelitubular. Y dice que debemos seleccionar las bombas para 1,5 veces la capacidad de producción de vapor de la caldera. Es decir, recuerden que para seleccionar una bomba necesito presión y caudal, bueno, y el tipo de fluido, y la temperatura del fluido. O sea que tengo que seleccionar las bombas, porque son 2. ¿Por qué 2 bombas? ¿Por qué necesito 2 bombas, muchachos, en un sistema de vapor? Ya sea para el tanque de retorno condensado o para el de aerador. Porque recuerden que a veces puedo tener el de aerador y a veces no tengo el tanque de retorno condensados. Entonces el tanque de retorno condensados es sustituido por el de aerador. O tengo el tanque pero no el de aerador. O puedo tener las dos. El asunto es que debajo de cada uno de los tanques de retorno condensados siempre hay 2 bombas. ¿Por qué 2 bombas? ¿Auditorio? Porque el reglamento de calderas así lo establece. Ya se hicieron mañosos, ¿verdad? Así callan a cualquiera. Ya no tengo nada que decir. Bueno, si me pongo quisquilloso, les podría decir, ¿y por qué dice eso el reglamento? ¿Qué creen, muchachos? Ahora sí, ahí los puse, espero no haberlos puesto en jaque, pero ¿por qué creen que dice eso el reglamento? ¿Por qué 2 bombas? Ya no me pueden decir porque eso es lo que dice el reglamento. Ahora lo que les pregunto es ¿por qué el reglamento dice eso? Especulen. Construyamos. Para tener un sistema redundante. Correcto. Para tener un sistema redundante para asegurar la continuidad de funcionamiento de la caldera. Correcto. Sí. Eso es. Básicamente no es, bueno, sí es redundante, sí, pero básicamente es, vamos a complementar redundante y alternante para tener un sistema y alternante. O sea que las bombillas están trabajando una y otra, y una y otra, y una sí y una no, una sí y una no. Pero si una falla, pues tengo la otra. ¿Por qué 2? ¿Por qué dice eso el reglamento? Para tener un sistema redundante y alternante. Vean ustedes, muchachos, en el domo superior, ven ustedes como una rayita negra. ¿La ven, auditorio? Sí, profe. A ver, ¿qué es eso? ¿O para qué sirve eso? No es una... Ven el domo superior. Sí, serio, en el domo superior, en donde tenemos agua y vapor. En la parte azul, sí. Ajá, ok. En la parte azul vemos una raya. Ok, perfecto. Pero sí, no es ya. una raya. En la vida real, recuerden que eso es el domo superior no es una esfera, ¿verdad? Es una tubería así de diámetro grandototote y de una longitud considerable hacia adentro de la pantalla. Así que eso, muchachos, no es una raya, no es un error en el dibujo. ¿Qué creen que hace eso, muchachos? No es una raya. Parece que Profe, guía eso era como... el vapor, ¿Otra vez? ¿Otra vez cómo? que parece como que guía el vapor para que se haga como el ciclo. Uh-huh. Bueno, desde donde están ustedes y yo, parece una raya, pero en realidad es una placa, ¿de acuerdo?
nada más que se mete hacia adentro de la pantalla, ¿está claro? Entonces, a esa placa le vamos a decir mampara, mampara, con M, mampara. Entonces, básicamente la mampara, muchachos, lo que hace es separar la fase líquida de la fase de vapor. ¿De acuerdo? La fase líquida de la fase de vapor. Muy bien. Bueno, aquí hay una serie de texto que los invito después a leer para ir un poquito más rápido. Ven que eventualmente podemos tener diferentes configuraciones o cantidades de domos. 3 domos superiores con un solo domo de lodos o domo inferior. Vean, dice mat drum. Mat drum es domo de lodos. Mat es lodo. Ven ustedes, al domo superior es donde, o domos superiores, es donde suministramos el agua de alimentación, pero no es agua cruda, ¿verdad? Es agua tratada física e internamente y químicamente. Profe, Una y pregunta, cada uno de... en esos casos, Ok, vamos. en esos casos es necesario que todos los domos sean de la misma capacidad. Normalmente sí. Bueno, lo que yo te puedo decir que he visto es que yo las he visto y son exactamente iguales, a pesar de que tengan domos. Vean que están conectados en paralelo, ¿verdad? No en serie, cuidado. Están en paralelo, entonces normalmente yo les he visto iguales. Porque, ¿por qué no de tamaño diferente? Porque están conectados en paralelo. Si fueran en serie, sería un sistema por expansión. Sería un sistema de expansión. Y si es un sistema de expansión, significa que el primer domo tendría un diámetro extraordinariamente grande, el siguiente con una presión más alta, o el vapor ocupa un volumen más pequeño, entonces lo verían domo superior más pequeño, y el tercero es más chiquitito, ¿de acuerdo? Sería ya un sistema por expansión, y eso no es lo que ocurre. No es lo que normalmente se ve, sino que es un sistema de domos conectados en paralelo. ¿Cuál es el primer punto común? El domo de lodos. ¿Y cuál es el siguiente punto común? La descarga en la válvula. Claro. Los invito a ver, creo que les había puesto... Sí, gracias. Sí, yo no sé si fue en este curso o en la teoría, donde les puse el funcionamiento de los motores del Titanic. Fue en este curso que les puse o en la teoría. El link, ¿lo vieron? No, vamos a ver. Sí lo vi, profe, pero no recuerdo si era en este o en el otro. Ok, vamos a ver. Vamos de una vez. Vamos a ver. No, fue en la teoría. En la teoría, los que están en teoría, muchachos, por si tienen curiosidad sobre cómo funcionan qué belleza. El sistema, el motor de triple expansión. Así, esto es en la vida real, muchachos, eso está es un museo en Londres. Y básicamente así es como funcionaban los motores de vapor del Titanic. Es un sistema de triple expansión, entonces son 3 pistones. Un pistonzote grande, que es la primera etapa de expansión, a continuación uno más pequeño y otro más chiquitillo. El vapor finalmente, cuando sale de la última expansión, alimentaba a una turbina de vapor, y esa turbina de vapor movía al eje central de las hélices del Titanic. Vamos a ver si estamos... Así, vamos a ver, propelas de Titanic. No sé si me sale la foto, que es bellísima. Está increíble, estas fotos. Esas son las fotografías. Entonces, las dos, ¿la ven, muchachos? A ver, es muy chiquitillo, espera. Bueno, creo que lo están viendo, ¿verdad? Ven esas imágenes. Las dos laterales, las hélices laterales del Titanic eran movidas por el sistema de triple expansión, de los motores de expansión. Y la del centro era movida por, básicamente, vean interesante, la tercera era movida básicamente una vez de que el vapor salía de la última expansión del pistón de más baja presión, llegaba a la turbina de vapor, básicamente, muchachos, si no me equivoco, más o menos, porque lo estoy diciendo como memoria, por no exagerar, entre 9 PSI y 1 PSI, imagínense. Y eso movía la tercera
o sea, la hélice del centro del Titanic. Es una tecnología antiquísima, pero bellísima. Bueno, ahí se los dejo, por si lo quieren ver. Esto no les interesa. Y regresamos. Espérense para ver dónde está. Laboratorio. Partes. Y vamos 58 y más allá. Aquí. Ok. ¿Sí están viendo la diapositiva, muchachos? Sí. Ok. Bueno, ahí lo que vemos simplemente es una instalación en A entre los domos inferiores y el domo superior. Vean ahí en la sección que estás generando la A, básicamente el fuego está ahí, de abajo, ¿de acuerdo? Entre el domo superior e inferior. Básicamente hay una separación física de los domos, o sea, el fuego no está en contacto con los domos inferiores, hay como un piso, ¿de acuerdo? Llega un momento en que los tubos se pierden y se pierden del piso del piso del hogar, y a continuación ya no vemos, si estuviéramos dentro del hogar, más abajo del piso estarían los domos, el domo inferior, y hacia arriba yo no veo el domo superior. Estando dentro de la cámara de combustión del hogar, yo no veo el domo superior. Los tubos se meten por las paredes refractarias, y a continuación arriba del techo, por decirlo así, está el domo superior. Bueno, es una configuración en D. Y lo que les decía, las paredes de agua, ¿verdad? Si estamos ahí donde está el fuego, caminamos en esa sección, lo que vemos a nuestro alrededor son tubos, y eso es lo que llamamos paredes de agua. Aquí vemos varias cosas. Creo que pueden observar el sobrecalentador. Lo observan, muchachos, el sobrecalentador o sobrecalentadores, que son esa serie de radiadores que vemos en la parte superior. Vean ustedes el domo superior arriba, y vean el domo inferior. Es una cosa chiquitita en comparación con el domo superior. Depende de la caldera. Aquí lo que vemos es en general el uso del sobrecalentador. Sea para una caldera pirotubular o acotubular, es el mismo principio. Básicamente lo que sucede es que el vapor saturado, una vez de que sale de la caldera, lo que hacemos es enfrentarlo de nuevo al flujo de fuego para terminar de sobrecalentar el vapor. Bueno, aquí hay otra serie de elementos que los invito a leer para ir un poquito más rápido. Las válvulas de seguridad. Recuerden que la válvula de seguridad tiene la función de descargar todo el vapor que está en la cámara de vapor, sea en una caldera acotubular o generador de vapor o pirotubular, para mantener la integridad física de la caldera y la nuestra. Ellas están diseñadas para abrir. A ver, auditorio, ellas se diseñan para abrir. A ver si recuerdan sobre lo que tuvieron que leer. A la presión de trabajo o la presión regulada. ¿Qué me dirían? Las válvulas de seguridad abren a la presión de trabajo o a la presión regulada. Presión de trabajo, artículo 30. ¿Seguros? Decía que una... que tiene que estar, ¿cómo es? Puede ser de menor a la presión de trabajo. Ajá. Ok, vamos para aclarar. Ajá. Dime. Ok. No, dile. Creo que era un 20% más de la presión a la que trabaja y una a la presión máxima que puede tener. Ok, pero ahí, recuerden, en las definiciones, voy a ir al reglamento voy a llegar al reglamento. En las definiciones, si se van a la sección, a las primeras páginas, a las definiciones, un segundito para llegarle. Reglamento. Vamos al reglamento.
Ok. Vamos a leer las definiciones. Vamos al artículo 1, definiciones. Lo estoy abriendo en este momento. Denme un segundito porque se me está actualizando el Acrobat. Y ya. Vamos. Busquen, mientras estoy en esto, el reglamento. Ya le llegué ahí. Dice, presión regulada. Es la presión a la cual se gradúan y son selladas las válvulas de seguridad. Ahora, cualquiera de las dos presiones a la cual se setea la primera válvula o la segunda válvula se llama presión regulada. Mientras que la presión de trabajo es la presión requerida de la caldera para cumplir su propósito específico en la instalación de que forma parte. ¿Está claro, auditorio? Estoy leyendo el artículo 1, inciso O y P. Presión regulada es la presión a la cual se gradúan y son selladas las válvulas de seguridad. ¿A qué presión abre la primera válvula de seguridad? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos un 20% por encima de la presión de trabajo. Entonces, si tengo una caldera cuya presión de trabajo, la presión a la cual yo le pedí permiso a la autoridad, que en este momento, muchachos, en este momento particular, es el Ministerio de Salud, y yo le pedí permiso para tener una presión de trabajo de 4 bares, pues la primera válvula de seguridad debería abrir por lo menos, a ver, un 20% por encima de 4. Y eso es 4,8. ¿Verdad que sí? Por lo menos. Entonces, podría setear la primera válvula para que abra, o yo no la seteo, disculpen, la mando a pedir a fábrica para que me abra 5 bares. Y dice, la segunda válvula, la segunda presión regulada, dice, nunca, en ningún caso de superar la presión máxima de trabajo de la caldera. Que cualquier válvula, perdón, cualquier caldera comercial va a venir a una presión máxima siempre de, ¿cuánto? ¿Cuáles son típicamente las presiones máximas de trabajo de las calderas? Eran 10 bares, profe. Correcto, 10 10 bares. bares. Muy bien. Eso significa que yo lo que puedo hacer a la hora de interpretar ese artículo que me leyeron es, pues, la primera válvula la puedo pedir a 5 bares y la segunda a 10. O puedo pedir la primera a 6 y la segunda a 9. O la primera a 7 y la segunda a 8. En ningún caso se contradicen todos estos ejemplos que estoy mencionando con la normativa. Lo más importante es que la presión de seteo de una y de la otra nunca sean iguales. Porque si son iguales, ¿cómo yo voy a saber cuál abre primero y cuál abre segunda? Yo necesito que abra una primero y luego otra. Y cuando digo luego, me refiero a una presión mayor. Pero esa segunda nunca puede estar regulada a una presión que supere la presión máxima de trabajo de esa caldera. Ok. Sigamos. Estamos ahí. Válvula de seguridad. Muy bien. Aquí, pues, nuevamente, ¿alguien va a hacer algo? Profe, es que tengo una Dime. duda. Para las de tipo D, que dicen que ahí sí se puede tener una única válvula, ¿esa a qué presión se regula? ¿A la máxima o al 20% de la de trabajo? Ok. Vamos a ver. No es que no te crea. Vamos a ver. Vamos a donde dice eso. No sé. No. Ok. Categoría A y B. 2 válvulas de seguridad. Categoría C y D. 2 válvulas de seguridad. ¿Está claro? Es que no era la válvula, son los manómetros. Bueno, muy bien. ¿Qué he dicho? Yo pensé que tenía toda la vida aplicando mal el código, pero sí. A y B y C y D, 2 válvulas. ¿Está bien? Vean aquí, 2 válvulas aquí. Lo pinto y lo pintamos aquí. O sea, todas deben tener 2 válvulas. Muy bien, sigamos. Bueno, vamos a ir relajándonos, muchachos, para poder hacer el quiz, para no correr, porque tenía planeado hablar de otra cosa, pero bueno, adicionalmente,
hablar sobre el manual de capacitación 2011, pero si no, hacemos referencia en otro momento, para ir terminando en 3 minutos. Bueno, aquí lo que vemos, muchachos, y justamente de estas partes es lo que yo quiero que ustedes vean, donde yo manipulo, ¿de acuerdo? Espero la próxima semana, la próxima lección, mostrarles cómo es que se arranca la caldera y cuáles son los procedimientos de operación de la caldera. Voy a hacer diferentes procedimientos, pero pues necesito primero que me funcione, ¿verdad? Porque ya les dije que tengo un problemita, espero yo que sea un problemita de limpieza. Aquí lo que vemos, pues, son diferentes perspectivas de la caldera Clayton. Es una caldera cotubular de 30 caballos caldera. Aquí vemos la chimenea, podemos ver el panel de control, vemos en pequeñito, vemos el Honeywell 7800, vemos esa válvula que está identificada con una letra F, y es interesantísima esa válvula porque lo que hace es que, dependiendo si yo no genero un bypass en el combustible, de tal forma que en ese manómetro se lea una presión de 0 PSI de combustible, pues no hay presión de combustible. Si no hay presión de combustible, el programador lo que entiende es que no hay combustible, entonces no tiene por qué arrancar la caldera. Yo lo que tengo que hacer es cerrar el bypass del combustible para básicamente enviar combustible o presión o señal de combustible al programador para que siga el ciclo, y a continuación abra las electroválvulas, que son las que vemos en la esquina inferior derecha, esas de cabeza negra. Esas electroválvulas abrirán para tener combustible hacia las boquillas. Tenemos dos, en este caso la caldera no tiene un posicionamiento de bajo, alto fuego y de modulación. Esta caldera solamente tiene posición de alto y bajo fuego, y eso lo hace básicamente abriendo una o las dos válvulas, las electroválvulas. Si solamente abre una electroválvula, pues tenemos bajo fuego, y si abrimos las dos válvulas tenemos alto fuego, es decir que entre ellas están conectadas en paralelo. Si abre una, bajo fuego, hay menos combustible. Si abren las dos, tenemos combustible pleno. Entonces tendríamos una llama más grande. Lo que vemos en la esquina inferior izquierda es el motor. El motor tiene doble función porque mueve la bomba de combustible, que es una válvula de paletas, que la vemos en la parte inferior por debajo del motor, de color naranja, pero también mueve el ventilador, los álabes del ventilador, que son los que están inyectando aire primario a la cámara de combustión. En la esquina inferior superior derecha, izquierda, disculpen, esquina superior derecha, va a seguir. Esquina superior de izquierda, disculpen, voy a pintar mejor para no estar en esto. Aquí. Aquí lo que vemos en esta sección es un separador. Eso lo vamos a ver un poquito la próxima semana para que quede claro. Básicamente, recuerden, esta caldera produce vapor saturado. Por tanto, el vapor, cuando llegue a ese tanque, que es este mismo tanque que está aquí, que se llama separador, que es este que estoy pintando de color verde, de color rojo, es este cuadro, digamos. El vapor llega ahí, saturado. Y el vapor, básicamente en mezcla que se produce, va a producir condensado. El condensado, pues creo que va a ser comprensible para ustedes de que ese condensado, pues finalmente llega a este elemento que está marcando con una X, que es una trampa de vapor. La trampa de vapor, como su nombre lo dice, atrapa el vapor, pero si le llega condensado, ella lo que hace es escupir. Escupe el condensado y manda el condensado nuevamente al tanque de tono condensados por esta línea. Pero aquel vapor que se produce, de nuevo, en la parte baja tenemos acumulación de condensados que va hacia la trampa, y la trampa finalmente lo lleva nuevamente al tanque de tono condensados. Pero el vapor, pues ¿qué creen? El vapor saturado finalmente se va por la parte superior. Sería más o menos, ahí donde está esa flecha, es más o menos esta misma flecha. Aquí, arriba, 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 arriba. Ahí donde pinté. Lo que vemos en la esquina inferior izquierda es el sensor de temperatura del vapor. Básicamente vamos a, espero, la próxima semana demostrarles que esta caldera, cuando trabaja 4 bares, estando en Cartago, produce vapor a una temperatura de más o menos 151, 152 grados Celsius. Y eso lo vamos a ver,
Cuando llegue a 4 bares, veremos que la temperatura del vapor es 151, 152 grados Celsius. En la esquina superior izquierda, en la parte superior, lo que vemos es el tanque de condensados, donde dice agua caliente. Ahí tenemos el tanque de retorno condensado. Está llegando todos los condensados de la pared térmica, en donde se alcanzan temperaturas buenísimas de hasta 80 grados Celsius. Y finalmente, esa agüita bien caliente, pues finalmente la llevamos por aquí y la llevamos, ojo, de aquí viene por acá, y a continuación iría hacia la bomba. Esta bomba, pues finalmente lo que hace es producir una agua a mayor temperatura, y esta a continuación lo que hace es ingresar por la parte de arriba a la caldera. En el tanque de color café, pues como su nombre o su color lo puede identificar, es el tanque de combustible. Y ese rombo que vemos ahí con números 1, 2 y 0 identifica al diésel. El diésel finalmente pues va hacia la bomba de combustible y a continuación iría hacia el quemador. Por esta sección, muchachos, cuando estamos produciendo el vapor del domo, de la parte del domo superior, que es otra vez, que sería este de aquí, muchachos, este que estoy pintando en este momento, este aquí, eso conduce a esta tubería de color naranja que estoy pintando nuevamente otra vez aquí, y de ahí tendríamos la descarga de vapor. Parte de este vapor pues iría a la pared térmica, y parte del vapor lo voy a utilizar para precalentar los condensados al inicio del tanque de retorno condensados. Se va por acá y a continuación iría su camino por aquí y va hacia el tanque. Y finalmente lo que hacemos es calentar esta masa de agua. ¿Para qué calentamos esa masa de agua? Tiene dos objetivos. Calentar la masa de agua en el retorno condensados. Básicamente, entre más caliente, a mayor temperatura tenemos el agua que va a ingresar a la caldera, pues lo que ocurre es que la caldera se vuelve más eficiente, consume menos combustible. Porque no es lo mismo la cantidad de combustible que necesito para pasar agua de 20 grados Celsius a 150 grados Celsius que la cantidad de combustible que necesito para pasar agua de 80 grados Celsius a 150 grados Celsius. Claramente consumo o gasto menos combustible. Pero el siguiente objetivo que tiene calentar la masa de agua, recuerden, es que entre mayor temperatura tenga el agua que va a ingresar a la caldera, menor es la incidencia o existencia de emulsión de oxígeno en esa masa de agua. Por tanto, si entra menos y menos de oxígeno a la caldera, es menos la posibilidad de que se genere corrosión, óxido ferroso. Este tanque es otro tanque separador, porque este primer tanque, para borrar un montón de rayas para no confundirlos, un segundito. Ya. Este es un tanque separador. Espérense que yo un segundo. Este es un tanque separador. ¿Por qué? Porque separa el vapor del condensado. Este también es un tanque separador, pero eventualmente, si yo decido, vean interesante, si yo decido que no pase el condensado que se produjo en la parte inferior del primer separador de color verde, ese condensado, si quiero, no lo retorno al tanque de retorno condensados, y si quiero, lo boto. Pero si lo boto, pues entonces estoy decidiendo meterlo por aquí, a este tanque, y aquí esta agua bien calientita cae. Aquí se va acumulando el agua caliente, pero aquí se genera flasheo, se genera un vaporizado instantáneo que a continuación sube por aquí y tengo la opción de ventearlo a la atmósfera, o podría utilizar ese flasheo, ese vapor, para, por ejemplo, precalentar el agua que va a ingresar a la caldera, o llevarlo a un deareador para precalentar la masa de agua que existe dentro del deareador, porque otra vez, entre más caliente esté el agua en el deareador, menor incidencia de oxígeno emulsionado en el agua que vaya a contribuir en la corrosión de la caldera. Pero en este caso, para esta caldera,
ese flasheo lo tiramos a la atmósfera. O sea, que recuerden, de la masa original que va a tener de agua el sistema a vapor, siempre voy a perder algo por fugas y por venteos. Por fugas y por venteos, o flasheos, como en este caso, que es lo mismo que decir venteos. Este, muchachos, es el sistema de suavizador. Tenemos vean ahí ustedes en el piso, muchachos, ahí los pajaritos que entran y hicieron estragos. Está un poco sucio ahí la plataforma. Pero ahí tenemos el tipo de suavizador, que es un tratamiento, a ver, auditorio, ¿es un tratamiento interno o externo? Pregunta de una vez, para mañana, que tienen examen. La suavización de ciclo iónico o ciclosódico, ¿es un tratamiento interno o externo? ¿Qué me dicen? ¿Están ahí conmigo? ¿O los perdí? Sí, profe, aquí estamos. Y si no me equivoco, creo, es que todavía no he estudiado esa parte, creo que es un tratamiento interno. Yo creo que es un tratamiento externo, más bien, profe. Sí, sí. Así, exactamente. Es tratamiento externo. Todos los tratamientos internos son a la vez tratamientos, ¿cómo era? Físicos. No, otra vez. Vamos de nuevo. Hay como sinónimos. Vamos a ver. La pregunta original es que si la suavización es un tratamiento externo o interno. Es externo. Muy bien, es externo. Es externo. Ahora, falso o verdadero. Los tratamientos externos siempre son tratamientos físicos. Falso o verdadero. Falso, porque dice siempre. Verdadero. Es verdad, bueno. en este caso, pero sí, está bien el toque, ahora para que vean cómo les pregunto yo. Normalmente los absolutos, como el siempre o el nunca, casi siempre son falsos, pero aplican restricciones. En este caso, todos los tratamientos externos son físicos. ¿De acuerdo? Mientras que todos los tratamientos internos son tratamientos, ¿cómo? Químicos. Químicos. Correcto. Muy bien. Entonces, el proceso de suavización, en este caso, que es el más común, es el más asequible, es el tratamiento cicloiónico ciclosódico. Ahí lo que tenemos, si lo ven, muchachos, es como una sombra dentro de esos reactores, dentro de esos tanques. Dentro de esos tanques, lo que tenemos es una resina que se llama, también le decimos, ¿cómo se llama la resina que retiene la dureza del agua? Zeolita. Zeolita. Ajá. Zeolita con Z. Muy bien. ¿Y qué es ese tanque que tenemos ahí a la par, muchachos, de los otros tanques más altos? ¿Qué es ese tanque? ¿O qué hay ahí? ¿Para qué sirve ese tanque? ¿Qué me dicen? Era el de la salmuera. Correcto. ¿Y para qué sirve la salmuera? Creo que regeneraba la zeolita, algo así era. Muy bien, eso es. Así de sencillo. Ahí lo que tenemos es, ustedes quitan esa tapa y les dije, muchachos, si quitamos esa tapa, si estuviéramos ahí presencialmente, yo les hubiera dicho, ok, si se quieren asomar ahí, yo voy a quitar la tapa, pero cuando quite la tapa, todos retienen la respiración. Porque si meten la cabeza, muchachos, en el tanque e inhalan, vieran qué lindo empiezan ustedes a pegar brincos, ¿verdad? Empiezan a pegar brincos como locos porque se enchilan todas las fosas nasales. Porque les dije que lo que hay ahí es una agua muy salada, ¿de acuerdo? Tan salada que es ácida. Entonces, si ustedes respiran, ustedes empiezan a sentir un enchilor en los ojos, adentro, una cosa espantosa. Entonces, si se van a asomar para ver las piedras de sal Morton, no Norton, Morton con M de mamá, Morton. Ustedes se asoman y ven un montón de piedras, y esas son pedazos de sal. Básicamente lo que se hace es que la cabeza negra por encima de uno de los reactores, lo que hace es succionar esa salmuera para hacer retrolavados de la zeolita, para poder regenerar. Mientras una se regenera, la otra está suavizando y luego se
se intercala. Uno suaviza y otro se regenera. Muy bien, muchachos. Vamos a parar en este momento la grabación para que hagamos la evaluación. En 3, 2,